La paz de Dios, amados hermanos, en esta hermosa mañana de domingo. Dios les bendiga. El Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy no hay una escuela dominical como tal. Por tanto, quisiera compartirles una enseñanza este, que habla de la unidad de la iglesia. Y nos basamos en la cita bíblica de Romanos capítulo 15, del verso 1 al verso 8, y dice de la siguiente manera. Así que hermanos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperean cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros padres. Amados hermanos, en esta hermosa mañana de domingo, el Señor sea con cada uno de ustedes. Eh, pues hay varias cosas, pero vamos a empezar con una introducción hermosa, y es acerca de un puente que une tanto Francia como un lado de Italia. Hace algunos años atrás, los italianos y franceses hicieron un túnel debajo del Monte Blanco. El túnel era unos pocos más de 9,5 kilómetros de largo. A veces tenían que trabajar debajo de 2,480 metros cúbicos de roca. Gastaron 6,000 millones de dólares en el proyecto. Hizo posible una ruta directa entre París y Roma. Gastaron 10 millones de horas de mano de obra. Hubo 18 hombres que lamentablemente perdieron sus vidas. Los dos equipos trabajaron en armonía y sincronización. Un equipo empezó del lado de Francia y el otro lado de Italia. Al final se encontraron a tan solo 1,5 metros el uno del otro. Había una perfecta sincronía, y en ese trabajo, que hasta la fecha se sigue disfrutando en esos países, hubo una sincronía, hubo una unidad en el proyecto. Ahora, nosotros debemos esforzarnos a promover la armonía como iglesia. Tenemos una enorme responsabilidad y tenemos un enorme privilegio, pero algo debemos de hacer. Por ejemplo, en los primeros tres capítulos, en los primeros tres versos de este capítulo número 15, dice: es nuestro deber, nos hace referencia a que es nuestro deber ayudar a los débiles. Ajá, del 1 al 3. ¿Por qué? Primero, a veces, muchas veces los débiles no queremos reconocer, si en algún momento nos hemos encontrado en esa posición, no queremos reconocer que necesitamos ayuda. E inclusive nos llegamos a molestar porque llegamos a pensar que la gente que nos rodea, que la iglesia que nos rodea, pueda llegar a pensar que no tenemos la capacidad de salir de nuestros problemas. Y aunque sabemos que hasta cierto punto eso es cierto, no queremos expresarlo. Puede haber infinidad de argumentos, pero una de las grandes razones es la falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros también a veces queremos hacer las cosas por nuestros propios medios. Inclusive dentro del conocimiento de la palabra de Dios, creemos que podemos ser suficientes para el cumplimiento de nuestro ministerio. Como adultos debemos de saber que sí tenemos responsabilidades, pero de una u otra manera mucha gente nos ha ayudado. Muchos hermanos nos han
abierto las puertas hasta cierto punto para que nos encontremos en el lugar que ahora estamos. Ahora, algunos por naturaleza somos más lentos que otros. Realmente no siempre entendemos las cosas de la misma manera que todos los demás lo entienden. Y es un caso sencillo. Cuando estamos, por ejemplo, en una predicación, en una escuela dominical, o los jóvenes me entenderán, los secundarios intermedios, e inclusive los niños me entenderán, que cuando el maestro, el instructor pregunta, ¿entendieron la clase? Y se escucha un silencio sepulcral, ¿no? Ajá, o un sí, ¿no? Y damos por hecho que sí entendimos. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el examen, ahí es donde nos topamos con pared, porque realmente quiere decir que no entendimos. Algunos sí entienden el concepto, pero no entienden en la práctica, y viceversa. Algunos no entendemos en la práctica, pero sí entendimos en el concepto. Y eso nos lleva a entender que no todos aprendemos de la misma manera. Aunque un versículo puede llegar a darnos una enseñanza de manera diferente a un grupo, por ejemplo, de 5 personas, cada quien tiene una percepción diferente, una percepción única. Y eso a veces nos permite también entender que no es que seamos también muy, muy lentos, sino que nuestra percepción es diferente. Otras veces sí, sobre todo en el aspecto de las enseñanzas prácticas, a veces como que nos cuesta trabajo arrancar en segunda. Pero bueno, es parte también de nuestra naturaleza. El hermano débil tiene mucho que aprender. Todos los que nos hemos encontrado en algún momento de fluctuación de debilidad, tenemos mucho que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estás enseñando ajedrez a alguien que no sabe nada del juego, hay que ir despacio. Cuando nosotros estamos, la mayoría de todos nosotros de alguna manera, los que estamos en la iglesia, hemos tenido en algún momento la oportunidad de enseñar a otros el ministerio o alguna otra área de otro ministerio. Pero, pues tenemos que ir con paciencia. Sí, tenemos mucho que aprender todos nosotros, no importando nuestro ministerio, tenemos mucho que aprender. Y nuestros maestros siempre han tenido paciencia con cada uno de nosotros. No ha sido fácil, algunos somos un poquito más eh, tensos al aprender, pero siempre hemos buscado la manera de aprender lo más indispensable. Ahora debemos de ir un poquito más rápido conforme pasan los años y debiéramos entender las cosas de mejor manera. Punto número 4. Los débiles también tienden a criticar a los fuertes. Es para nosotros ayudarle a crecer. A veces cuando nos dicen, no sé, pudiera ser, es que tienes que aprenderte esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Algún texto, alguna cita bíblica, y cuando no hemos madurado, cuando apenas estamos empezando, pues obviamente no entendemos las cosas de la misma manera. Y a veces también como maestros viene la otra contraparte, ¿no? A veces como maestros damos por hecho que los demás no se entienden, sobre todo en los conceptos que de cierta manera ya manejamos como iglesia, ¿no? A veces muchas muletillas verbales también que manejamos ya por naturaleza, que se hicieron parte de nuestras predicaciones, de nuestras expresiones al frente de la iglesia y que a veces por ejemplo, expresamos dando por entendido o queriendo dar por hecho de que todos nos entienden, pero no todos tienen la misma comunión con Dios. Y a veces eso hace que aquellos que están aprendiendo, pues sí, lleguen a tener una percepción diferente de nosotros, que tal vez pues, se pueda llegar precisamente a que pues, lleguemos a la crítica. A veces una crítica no bien intencionada, pero es importante, hermanos, que nosotros busquemos esa oportunidad, ¿no? El apóstol Pablo mencionaba, me hago débil con los débiles, no porque cayera en pecado, bajo ninguna circunstancia, sino porque la intención del apóstol era bajarse al nivel de comprensión, al bajarse al nivel de percepción
del auditorio o del aforo a quien él se estaba dirigiendo. Lo vemos en el caso de Grecia, perdón, cuando el apóstol Pablo estuvo en Grecia y por muchos conocidos, él ve esa estatua que dice al Dios no conocido, se adapta a esa parte, se baja al nivel de los griegos y dice, vengo a predicarles a ese Dios no conocido. Por tanto, sí, lo vemos en la escritura, ¿no? Sí se puede presentar la crítica del que no tiene conocimiento y que es débil en la fe hacia el que le está enseñando. Pero también en nosotros cabe la necesidad de enseñar y de ministrar de una manera contundente, paulatina y paciente. Ahora, punto número 2. Dejemos que el Señor Jesucristo nos guíe. Y eso lo vemos en el verso número 5 y se los voy a volver a leer. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esta parte, hermanos, es muy, muy importante, ¿sí? Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y lo vemos también en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Y dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él puso el ejemplo perfecto. Él nos permite consolar a otros. Él nos permite fortalecer la vida de otros. Lo hemos estado viendo en estos días en los temas no solo de libertad, sino de unidad, de fortalecimiento, de buscar lo alto y no, como lo veíamos en nuestra predicación anterior, no buscar caracoles, sino al contrario, buscar las cosas de arriba. Ajá, y eso también influye e incluye llevar a otros a ese camino, ser testimonio y ser ese puente entre la eternidad, entre lo eterno y la iglesia. Por eso, hermanos, es importante que nosotros siempre, siempre busquemos la unidad, porque el Señor ya nos ha consolado, ya nos ha fortalecido, ya nos ha restaurado, ya nos ha permitido una gran cantidad de cosas, pero es importante que nosotros también busquemos esa unidad. Ajá, y busquemos apoyar a los demás. Nuestra relación para con los demás siempre debe de ser como la relación de Cristo Jesús con nosotros. No de nosotros con el Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia. Tiene que ser conforme a la relación que el Señor Jesucristo siempre ha querido tener con cada uno de nosotros. Ajá. Se trata como con su hermano, perdón. Se trata con su hermano como Cristo se ha tratado con él. ¿Usted trata a su hermano como usted ha sido tratado por el Señor Jesucristo? Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer y tiene que ser bastante clara. ¿Hemos tratado a nuestros hermanos como nosotros hemos sido tratados por nuestro Señor Jesucristo? Esto es muy importante, hermanos, porque nos hace pensar y nos hace entender que necesitamos cambiar muchas cosas en nosotros. Para poder llegar a la unidad tiene que haber una comunión, como lo veíamos hace unos instantes con lo del tren. Tiene que haber una comunión verdadera, una planeación, una comunicación, una confianza. Sí, cuando estaba leyendo esta referencia, de hecho era más larga, pero cuando estaba leyendo la referencia de Monteblanco entre Francia e Italia, me quedé pensando y sobre todo la precisión que debían de tener, el margen de error tenía que ser mínimo para poderse encontrar. Sí, entre una nación y otra, entre un equipo de trabajo y otro. Soportar muchas cosas cada diferente equipo de trabajo y darnos cuenta, amados hermanos, de que no era tan fácil, ¿no? Porque no solo era abrir el túnel y las dos partes de las dos diferentes naciones, no solo era que abrieran un túnel y ya, era todo lo demás que conllevaba, ¿no? Planificar la altura, planificar la anchura, planificar el eje de los rieles para que el tren pasara por ahí, planificar las señalizaciones,
rellenar o más bien recubrir lo que se había perforado para que no sufriera filtraciones de agua, etcétera, etcétera. ¿Se imagina usted, amado hermano, lo importante que tiene que ser la comunicación entre dos equipos de trabajo para que todo salga de una manera perfecta? Lo vemos aquí muy claro, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ciudad y a veces en nuestros trabajos, ¿no? Tratamos a los demás como queremos ser tratados. La comunidad, la sociedad nos ha enseñado, trata a los demás como quieras que te traten. En la casa de Dios es trata a los demás como el Señor Jesucristo, como tu Dios, te ha tratado. Lo cual es muy importante de entender. Ahora, ¿quieres que el Señor te trate como tú tratas a tu hermano? Eso también es muy, muy, muy importante, hermanos, porque a veces nosotros tenemos una manera de ser y la verdad, a veces no nos percatamos de nuestra naturaleza, de nuestra forma de ser, pero sí tratamos de entender que damos por hecho que los demás nos tienen que tratar como nosotros queremos que nos traten. Si nos tratan mal, pues obviamente nos duele, nos molesta, nos entristece o inclusive nos pudiera sacar una lágrima. Pero imagínese usted, hermano, si alguna vez ha tratado mal a una persona y el Señor lo tratara de la misma manera. Hay una parábola que lo hemos visto, la de los dos siervos. Ajá, uno va y pide al Señor, al rey de la ciudad, que le perdone, que le permita darle una prórroga para pagar su deuda. El rey, conmovido a esto, pues le dice, bueno, ahora le va, te doy tiempo, no te preocupes, después me pagas. Parafraseando un poco la escritura. Ajá, y después este hombre sale de la sala del rey, se encuentra con su hermano y le exige que le paguen. Ajá, y le dice, oye, se encuentra con su consiervo, oye, me tienes que pagar. El consiervo le dice, mira, dame tiempo, no tengo. A lo que este siervo le contesta y dice, no, tú me tienes que pagar porque si no te voy a meter a la cárcel. Y lo mete a la cárcel. Más adelante el rey se entera y se molesta y lo manda a llamar y le hace la referencia muy peculiar. Así como yo hice contigo, tú debiste de haber hecho con tu consiervo. Entonces, así como tú hiciste con tu consiervo, parafraseando y haciendo referencia a esa parte de la escritura, así yo voy a hacer contigo. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos llena de muchos consejos, pero también de muchas cosas que nos acercan a la unidad. Ahora quisiera compartirles la cita de Filipenses 2:5 y dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, verso 5 y dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir. Ajá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también el que en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de sirviente, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Texto maravilloso que cuando lo leemos nos hace un nudo en el corazón, pero ya que una vez lo entendemos, nos hace un nudo en las rodillas y nos hace doblarlas. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía nada que hacer aquí entre nosotros, entre la humanidad, pero por amor y obediencia vino a nosotros. Dejó su trono de gloria en los cielos y se hizo un hombre. Algo indigno para alguien de su naturaleza. Mas, sin en cambio, no se aferró a su divinidad, sino al contrario. Quiso darnos un ejemplo de amor, de lealtad y de unidad. ¿Por qué? Porque él siempre lo mencionó, que nosotros seríamos uno con él, como él es uno con el Padre. Sí, por eso este sentir. Ajá. Haya este sentir, haya pues este sentir en vosotros, que hubo también en Cristo Jesús. Buscar esa unidad. Lo ideal, ser una solamente. El pueblo de un solo libro.
¿Cuál libro? La palabra de Dios. Todos guiados por el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas, hermanos. Por ejemplo, cuando leemos la palabra, a veces un error que tenemos muy comúnmente es, yo creo que la Biblia quiere decir esto. Yo creo que la Biblia me dijo esto. Yo creo que la Biblia no debió de haber dicho esto. Hay muchos factores, hermanos, que a veces nosotros tomamos por hecho que la palabra de Dios no quiere dar a entender. Ajá. Por sobre todas las cosas, por ejemplo, cuando hablamos de profecías o cuando es una parte de la escritura que nos cimienta el corazón y hasta los huesos por llamarnos la atención, nos hace pensar y decir, bueno, ay, yo creo que esto no es para mí, ¿no? Más sin en cambio, no. Por el contrario, para llegar a la unidad debe nuestra mente sujetarse a la palabra de Dios, el pueblo de un solo libro. Nuestro segundo punto doctrinal lo conocemos perfectamente bien. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios a la cual debe sujetarse nuestra vida. Ajá. Todos guiados por el Espíritu Santo. En estos tiempos de COVID, de contingencia, en los cuales nos hemos enfrentado a muchas cosas muy difíciles y peligrosas, debemos de buscar mayormente esa guianza por el Espíritu Santo. Ya estamos próximos a regresar a los templos, ya estamos próximos a abrirlos, ya estamos próximos a buscar ese reencuentro con la congregación, pero ojo, desde antes de que cuando nos empezamos a enterar de esta crisis mundial eh, a nivel salud y cuando se nos pidió nuestras autoridades de no congregarnos por seguridad, todos debemos de seguir la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no dependía nuestra relación con Dios de un orden cultural, ya depende de un orden cultural general, de un orden cultural eclesiástico, si lo quiere ver así. Ya dependía y depende ahora hasta este punto y tiene que seguir dependiendo de usted y de mí. ¿Por qué? Porque cuando nos percatamos, amados hermanos, de nuestra relación con Dios, de cuando nos percatamos de que en la iglesia sí teníamos la alabanza, nos reuníamos, nuestras guardias de oración, son muy hermosos esos momentos y tienen que regresar, porque para eso es la casa de Dios, para alabarle. Pero tiene que haber esa distinción, ¿no? Muchos de nosotros hemos trabajado en la iglesia desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia. Ahora que somos adultos, pues sí, el no poder asistir a la casa de Dios sí genera un conflicto. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene que tener su relación con Dios dirigida única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Nuestra vida cultural tiene que ser ministrada por el Espíritu Santo. Así, cuando lleguen este tipo de contingencias, sí extrañamos, por ejemplo, el reunirnos, el salir del culto y saludarnos, al darnos ese abrazo, cuando podemos ver ese regalo maravilloso, por ejemplo, de convivir en el comedor, de algún evento especial, de algún culto especial, saludarnos, abrazarnos y todo, sí. Pero si nuestra relación y nuestra vida cultural dependía de un culto, había algún problema. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte. Todos somos un testimonio que compartir. El culto era es y siempre será para glorificar a Dios por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para renovar nuestras fuerzas, guardar la vida en oración y seguir adelante en nuestra vida. Pero sin dejar de lado nuestra vida, nuestra relación con Dios y con la iglesia, pero sobre todo nuestra relación interpersonal. Por tanto, si el Espíritu Santo aún no nos gobierna, debemos buscarlo. Si el Espíritu Santo aún no lo hemos recibido como el bautismo, debemos buscarlo. Y si ya lo recibimos, pero no tenemos esa unción fresca, debemos solicitarla. ¿Por qué? Porque toda la iglesia está en casa o esté en el templo, debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, todos somos un testimonio para compartir. Claro está. No es que todos tienen el mismo testimonio por alguna de las mismas cosas.
que están incluidas en los testimonios de los demás. No todos tenemos el mismo testimonio del Señor. Me sanó de la enfermedad, sí, pero y ahí entra una variación, ¿no? A mí me sanó de una lesión, a mí me sanó de una enfermedad, por ejemplo, del COVID, que el Señor nos permitió salir, o el Señor tomó la vida de mi familia y hubo una consolación para nuestras vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí hay en común, ¿eh? Es la salvación de nuestras almas y de los que nos rodean por el testimonio maravilloso y por la obra redentora de nuestro divino Salvador. También se encuentra dentro de nuestro testimonio la voluntad de Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque toda acción que nos pasa es permisiva por Dios por alguna razón. Todo tiene un propósito maravilloso. 3. Oraciones contestadas. Qué hermoso es, hermanos, cuando en verdad nos expresa su testimonio, su necesidad, y podemos nosotros escucharlo, ¿sí? Y no solo escucharlo, sino unirnos en oración. Y cuando usted llega a dar su testimonio, nos alegramos con usted. ¿Por qué? Porque el Señor contestó nuestra oración. Y entre más estemos orando, no es que sea más rápido, sino que es mejor porque el Señor presta su atención y se agrada del corazón quebrantado. También nuestro testimonio el domingo debe ser lo mismo que durante la semana. ¿Por qué? Se dice que había una vez un pastor más o menos nuevo en la iglesia. Algunas semanas después de llegar a la iglesia, él tenía ocasión de estar en un negocio y escuchó a un hombre allá hablando malas palabras. El próximo domingo aquel hombre apareció en la iglesia. El pastor quiso cantar la canción de bienvenido para el hombre. El hombre dijo: Pastor, no hace falta que cante la canción de bienvenido a mí, soy miembro de aquí. Nos damos cuenta de algo muy peculiar, hermanos. Y esto genera también una pregunta. La misma manera, el mismo testimonio que vivimos o que queremos dar a percibir en la iglesia los domingos, los martes o los jueves, es el mismo testimonio que vivimos cuando no estamos dentro de las paredes del templo. Recordemos, hermanos, que todo el mundo nos vigila, no en el mal sentido, pero siempre vamos a encontrarnos con alguien que sabe quiénes somos, aunque nosotros no lo sepamos. Por eso nuestro testimonio es muy importante. Para poder alcanzar la unidad, debe de haber una congruencia entre nuestro actuar dentro y fuera del templo. No debemos hacer distinción de personas, y lo vimos también en el pasaje que leímos al inicio de Romanos 15, versos 7 y 8. El Evangelio fue dado de igual manera a los gentiles como a los judíos. Debemos estar dispuestos a recibir a ambos en nuestra comunión, miembros de la iglesia que se apartaron y miembros que han llegado por primera o segunda vez. Si son salvos y aman a Dios, ¿qué más importa de dónde vengan, cuál es su, su, su origen? Esto me recuerda también a otra enseñanza, hermanos. Iba a ser la presentación de un pastor. Y este pastor, bueno, venía de una zona, donde se levantaban las misiones. Él estuvo trabajando de misionero, pero, ya dada su avanzada edad, la iglesia, la congregación o el movimiento decide regresarlo a su ciudad de origen para que tenga una vejez, apropiada. Pero aquí viene lo interesante. Cuando él se entera que va a ser presentado en la iglesia, decide llegar de una manera un poco no apta para presentarse como un pastor, sino llegó con una camisa un poco rota, un poco sucio, para conocer la impresión de la iglesia. Ajá. Entonces él llega y se empieza a acercar a los primeros lugares. Y este hombre empieza a ser rechazado, empieza a haber un rechazo a su persona por su manera de vestir. Solo muy pocos sabían quién era él en realidad. Una vez que el copastor lo presenta como el nuevo pastor de la iglesia, él lo único que hace es se levanta en el púlpito,
lee una cita bíblica acerca de este tipo de circunstancias, de que no debemos hacer acepción de personas, y le dice a la iglesia: nos vemos el siguiente domingo. Espero que hayan aprendido la lección. El Señor nunca ha rechazado a nadie. ¿Por qué nosotros rechazaríamos a alguien? ¿Por su condición, por su estatus o porque alguna vez nos hizo daño? Es difícil confiar, pero el Señor confía en cada uno de nosotros, aun cuando le hemos fallado continuamente. Nunca olvidemos que debemos tratar a los hermanos como el Señor nos ha tratado a nosotros, no de cómo nosotros hemos tratado al Señor, que es muy diferente. Tratemos a nuestros amados hermanos como el Señor nos ha tratado a nosotros. Ahora, también veamos que enfrentarnos con lo que, también, perdón, tenemos que enfrentarnos con lo que perjudica la unidad de la iglesia. Esto es muy importante y lo vamos a leer también en Romanos 16, 17 al 18. Y dice de la siguiente manera: Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí hay algo muy real también, hermanos, que gracias a Dios, en la iglesia en la cual nosotros estamos, no se ha dado. Pero sí se ha llegado a dar casos, hermanos, sobre todo de que nos hemos enterado que tristemente en X o Y iglesia sí ha existido una división, ya sea por la atención de la iglesia, ya sea por generar un conflicto, ya sea porque queremos creer que sabemos más que los demás. El argumento en este caso vendría siendo lo de menos. Lo importante es tener también esa unidad y esa percepción, como el Señor le dijo a una de las 7 iglesias: reconozco que tú pones a prueba a aquellos que se dicen maestros, pero ¿qué de ti? Nos damos cuenta, hermanos, de que sí podemos nosotros servir como escudo para protegernos los unos a los otros, sobre todo de aquellos que buscan una división. Y es fácil percatarse porque buscan una división ya de una manera concreta. A veces también el enemigo de nuestras almas ahí tiene una intervención para poder quebrantar a la iglesia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque pues enseñan falsas doctrinas, tratan de formar en la iglesia grupos o núcleos, eh, buscando una oposición a lo enseñado, sobre todo a la forma de enseñar, ¿sí? Decir: no, es que el hermano o la hermana están mal porque pues ya están grandes, o porque el hermano es muy joven. Síganme a mí, yo sí sé dónde está la verdadera iglesia, yo sí sé cómo les voy a enseñar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos damos cuenta, hermanos, de que de esas personas, lamentablemente sí nos tenemos que alejar, ajá, y crear un frente común para proteger al resto de la iglesia. Sobre todo, lo vemos que cuando usan palabras dulces de una falsa solidaridad, pues arrastran a la iglesia que no está bien cimentada. Pero cuando la iglesia está bien cimentada, es una iglesia inamovible. Y para eso, pues tenemos que estar unidos los unos por los otros, los unos con nosotros, y tener la dirección del Espíritu Santo. La solución que nos marca la palabra de Dios, pues es apartarnos de ellos. Lamentablemente, solo a través de eso podríamos generar un frente común y ya no atacarían y ya no intentarían dividir a la iglesia. Evitar también, por ejemplo, ciertas actividades sociales con este tipo de personas, y la palabra de Dios nos lo menciona en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, y dice de la siguiente manera: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Las enseñanzas que están aquí. Si alguien, solo si alguien nos quiere enseñar algo diferente a la palabra de Dios, debemos apartarnos.
Si no, debemos ayudarle a corregir su camino, interceder por esa persona y procurar que regrese a las sendas de la palabra de Dios. Ajá. Ya en un caso muy extremo, si alguien que quiera hacer una disolución de la iglesia, pues ya se lleva a las autoridades requeridas, a las autoridades competentes, al pastor titular. Si no se puede con el pastor titular, al pastor de zona, de sector, de región, sino al presidente presbiterio y ya en un caso muy extremo a nuestro pastor general, que sí se han dado casos, pero son casos ya muy específicos y muy cortos. Pero debemos nosotros siempre buscar la unidad de la iglesia y si algo se está sembrando y nosotros podemos detenerlo en amor, compasión y a través de las Sagradas Escrituras, nuestro deber es detenerlo. Ahora, la unidad de la iglesia es tan importante que debemos estar dispuestos a esforzarnos y a darlo todo por el bien de la misma. Usted y yo, amado hermano, somos parte de no solo de una iglesia, sino también de una familia, lo cual nos lleva a entender y a comprender que nuestro Señor y Salvador tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hace falta voluntad a trabajar juntos por el bien de todos los que nos rodean y por el crecimiento de la iglesia. No deje a algunos pocos hacer todo. No deje y no diga, pues ahí está el hermano. Si no llego, él lo toma. Ahí está la hermana, si no llego, ella lo toma. Se me olvidó preparar mi predicación, pero bueno, ahorita le digo a fulanito, perenganito o al pastorado que tomen el lugar. No, no, hermanos. Cumplamos con nuestro ministerio y con nuestra responsabilidad porque el Señor está con nosotros. El Señor confió en usted y confía en mí. Debemos cumplir nuestro propósito. Si todo si todos trabajamos juntos, juntos llegaremos a la gloria del Señor. Por eso, hermanos, luchemos por buscar la preciosa y maravillosa misericordia de nuestro Señor y Salvador para honra y gloria de nuestro Señor. Busquemos la unidad de la iglesia. Necesitamos muchas cosas y necesitamos aprender otras tantas, pero primeramente Dios lo lograremos. Juntos creceremos, juntos nos esforzaremos porque el Señor está con nosotros. No nos dejará y no nos desamparará. El Señor cuidará de su pueblo bajo sus alas preciosas. Pero debemos mantenernos unidos hasta el día de su venida santa. Hermanos, hagamos una oración. Padre eterno, Dios lleno de gracia y de misericordia, tú que estás siempre con cada uno de nosotros, bendito Salvador. Yo te ruego y te suplico, Señor, que tú tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos permitas la bendición de buscar tu rostro y tu presencia, de mantenernos unidos y fortalecidos en tu gracia y en tu misericordia y de siempre, siempre, Señor, tener la oportunidad de rendir nuestra vida delante de ti. Señor, enséñanos a ser unidos y a unirnos más, a fortalecernos los unos a los otros, a cuidarnos mutuamente y a permitirnos, Señor, también crecer los unos con los otros, para dejar a las siguientes generaciones un testimonio de unidad, de fortaleza y sobre todo de la dirección de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro divino Salvador, a quienes da toda la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.